acá a las 8:45 en este jueves 12 de mayo del 2022. Vamos a hablar en esta emisión a propósito de las órdenes de captura giradas este día y que se ejecutaron. En total fueron 14 órdenes de captura, se han ejecutado 5. Vamos a aclarar este tema con el invitado esta noche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI. Esto en breve. Antes saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo, que está acá en el estudio. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Un jueves más. Un jueves más en el país, adentrándonos ya a lo que tendrá que ser también el anuncio presidencial en cuanto a nuevo jefe o jefa del MP. El 17 tendrá que jurar en el cargo, ¿no? 6 días, Mario. Muy poco, y en eso el fin de semana. Y además. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de este tema en este día que se ha dado el caso Asodifir. Este es el caso, como se le ha titulado, a la investigación que ha emprendido la Fiscalía Especial contra la Impunidad de FECI en cuanto a 5 personas que han capturado en esta jornada, de un total de 14 órdenes de aprehensión que fueron giradas, y también se ha presentado la solicitud de retiro de inmunidad o un antejuicio en contra del actual titular de la cartera de Agricultura, José Ángel López. Y pues bueno, recordemos que de acuerdo con la FECI, la denuncia fue presentada desde el 2 de agosto del 2019 por el gobierno de Estados Unidos de América a través de la Homeland Security Investigations, y se informó que a través de USAID se realizó una donación a esta asociación, Asodifir, por un monto de $216,787, equivalentes a 1.700.000 quetzales. Vamos a hablar entonces acerca de esto y cómo se da el caso y por qué se solicitaron las órdenes de captura. Nos enlazamos a esta hora con el jefe de la FECI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Rafael Curruchiche. Muy buenas noches. Buenas noches, Mario y Cristian, es un gusto saludarlos y bueno, aquí a las órdenes. Licenciado Curruchiche, podríamos iniciar haciendo un contexto general. Sabemos que el caso está bajo reserva, pero algunos elementos históricos de cuándo se pone la denuncia, los elementos centrales que se puedan conocer al respecto de dicha denuncia y cómo ha ido evolucionando la investigación a lo largo de estos casi 3 años desde que ese 2 de agosto pues, fue presentada la querella. Bueno, como bien decía Mario, fue el 2 de agosto del año 2019 que una agencia de investigación de Estados Unidos presenta la denuncia al Ministerio Público y hace de conocimiento que se tiene información que a través de la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales, ASODEFIR, posiblemente se está dando un lavado de dinero. También se indica en la denuncia a una fundación SARES. Entonces, la Fiscalía, luego de tener conocimiento de la denuncia que presenta el gobierno de Estados Unidos, realiza algunas diligencias de investigación. Y entre esas se logra establecer la cantidad de $216,787, que al cambio es la cantidad de 1.700.000 quetzales. Esta asociación ASODEFIR, lejos de ayudar al desarrollo de las comunidades, lo que hace es que compra 17,000 acciones de un banco del sistema. Y eso le permite entonces tener cierto control en la junta directiva y en el consejo de administración. Se dieron los hechos también en esta Fundación SARES, que también es objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Entonces eso nos permitió establecer una dinámica de que esta cantidad de dinero que había otorgado USAID a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo sirvió como un capital semilla, sirvió de impulso, sirvió de soporte para esta asociación. Lo interesante de esto es de que se dio una dinámica, y es que posteriormente que ya ASODEFIR ya estaba capitalizada, requiere un préstamo al Ban Rural. El Ban Rural le otorga el préstamo y ya con este dinero de ASODEFIR le vuelve a comprar nuevamente acciones
a este banco. Y es así como se da esa dinámica. Entonces, la investigación que se hace ya a partir de que yo asumo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues se elaboran análisis criminales, análisis financieros e incluso se solicitan a la Superintendencia de Bancos que elabore una auditoría a, tanto especialmente al banco del sistema y esas tres cruces de información nos permiten establecer que efectivamente sí se estaba dando un lavado de dinero. Y es a raíz de eso que entonces partimos como en esta primera fase que se logra establecer la participación de los miembros tanto de ASODEFIR como del Consejo de Administración de este banco. Básicamente eran las mismas personas que jugaban el mismo rol. Entonces, básicamente ese es el contexto de esta investigación que se ha presentado el día de hoy y que únicamente se ha logrado la aprehensión de 5 personas. Ese es el contexto en sí de esta investigación. Fiscal Corruchiche, digamos, entonces, para entender un poco el origen, Homeland Security Investigations presenta la denuncia porque son fondos que dona USAID, ¿es correcto? Es correcto, son fondos que se hace una transacción financiera de Estados Unidos hacia el banco y obviamente Estados Unidos se da cuenta de que los fondos que ellos aportaron y que iba a servir para el desarrollo de las comunidades no fue utilizado para ese fin. Es decir, Entonces, estos $216,000. así es. Esa cantidad de dinero no se utilizó para ayudar a las comunidades y entonces ellos logran establecer, de acuerdo a la información, que sirvieron para comprar acciones del banco. Entonces ellos inmediatamente presentan la denuncia y básicamente esos son los hechos. Licenciado Curuchiche, son 14 aprehensiones las que se emiten el día de hoy. ¿Contra quiénes fueron las órdenes de captura? ¿Quiénes ya están capturados y quiénes están pendientes de captura? Bueno, nosotros hacemos el análisis de que era básicamente para todo el consejo de administración, que eran básicamente las mismas personas que integraban la junta directiva. Eh, las órdenes de aprehensión que se han ejecutado el día de hoy, no tengo los nombres aquí a mano ahorita, pero básicamente esas 5 personas sí jugaban un rol en la entidad esta, ASODEFIR. Hay otras personas que no se logró ubicar, pero en este tiempo vamos a hacer todas las diligencias para que se logre ubicar a estas personas. Llama la atención esta Fundación Sares que usted menciona, digamos, dentro de este esquema de investigación. ¿Qué rol jugó dentro de esta compra de acciones, este dinero que tenía que ir para las comunidades, pero va con otros fines? Esta Fundación Sares, ¿en dónde, digamos, la ubicamos dentro de todo este tema que hoy se conoce? Esta fundación también, en ese esquema que se da en ese movimiento de transacciones que se da de ASODEFIR y este banco, no solo, esta es la denuncia que presenta a Estados Unidos, pero ya en la investigación que hemos logrado realizar, existen más asociaciones que aproximadamente son 7 asociaciones más en las que se logró determinar que sí hubo cierta cantidad, cierto flujo de dinero que se movió a través de estas asociaciones. Y SARES es una de ellas. En este momento, en virtud de la naturaleza de la investigación, yo no podía profundizar más en describir hechos, pero son 7 asociaciones que en su momento, en esta primera fase, no se han logrado atraer, pero posteriormente vamos a lograr establecer esta posible vinculación. Licenciado Curuchiche, ¿podría, por favor, explicar a la audiencia cuándo, aunque este caso no necesariamente sea el ejemplo, pero cuándo se da el delito de lavado de dinero? ¿Cuáles son los agravantes o los temas que determinan que hay un movimiento de lavado de dinero en una transacción financiera? Claro, esto se da cuando los fines de la asociación como tal no se cumplen con esos objetivos.
Si usted recibe una cantidad de dinero X, pero su asociación está de acuerdo a sus estatutos, tienen una finalidad que es ayudar a las comunidades. Y no se da, sino que lo que usted hace es comprar acciones de un banco. Desde ese momento, esa finalidad, ese fin y ese objetivo ha sido desvirtuado. Y más aún cuando usted solicita giros, solicita préstamos y el banco le da los préstamos y usted le compra acciones al banco y así se da esa dinámica. Entonces, esos fines de las asociaciones pues no se están cumpliendo y ese dinero que se recibe se utiliza para otros objetivos y otros fines. Ahí es donde se da el delito, consideramos nosotros el delito de lavado de dinero y también se da una asociación ilícita y también se da una estafa. Entonces, básicamente, son los parámetros que nosotros hemos logrado determinar. Estamos pendientes de que se desarrolle una audiencia de primera declaración y yo considero que será en esa audiencia donde nosotros vamos a ahondar más en tanto a nuestra argumentación. Yo por ahí me quedaría, no podría entrar en mayores detalles. Básicamente yo me quedaría por ahí. Es decir, fiscal, digamos, aunque el origen del dinero sea lícito, el haber desvirtuado el objetivo de esta donación encaja en el delito de lavado de dinero, aunque sea lícito el origen. Es correcto, y en el artículo 45 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, donde se establece que es prohibido taxativamente que un banco, en este caso, financie compra de acciones a una asociación, o que la asociación compre acciones de un banco. Eso está determinado en ese artículo, aunado al tema del lavado de dinero. Licenciado Curruchiche, en ese caso, la responsabilidad recae sobre el Consejo Administrativo, o el Consejo de Administración de la asociación. ¿Hay grados de responsabilidad o se imputan los delitos de la misma manera a todos los miembros de la Junta, del Consejo Directivo? Es que para que se tome una decisión es el Consejo Directivo quien aprueba de acuerdo a los estatutos. Incluso ahí se regula también el tema de las asambleas. Entonces, el grado de participación en sí es de un cuerpo colegiado. Entonces, básicamente es la misma imputación, los mismos hechos de que se aprueban préstamos, etcétera. Entonces, básicamente es ahí donde nosotros consideramos de que se da la asociación ilícita y también se da el lavado de dinero. Ahora bien, digamos, esto en qué tiempos lo enmarcamos, en qué momento la Homeland Security presenta la denuncia para, digamos, esclarecer en qué momento se da la donación, en qué momento o en qué año, digamos, ellos empiezan a sospechar de que el dinero donado no fue utilizado con el objetivo que se había dado, para enmarcar, digamos, de qué fechas estamos hablando, fiscal. Bueno, ASODEFIR se constituye en el año 2002. Entonces, de acuerdo a la temporalidad de los mismos, se abarca del 2002, 2003, 2007, 2010, 2012. Básicamente es esa la temporalidad y que encaja perfectamente en cuanto al delito de lavado de dinero, a la asociación ilícita, esa temporalidad. En el caso de la estafa también se da esa temporalidad. Entonces, es esa nuestra tesis. Que nosotros hemos logrado establecer básicamente. Como les repito, pues estamos pendientes de una audiencia de primera declaración y ahí es donde nosotros ampliaremos más estos argumentos. Señor fiscal, usted refiere que ASODEFIR se funda en el año 2002. No obstante, los hechos pareciera que giran en torno al 2019. Y usted refería que este capital que reciben de Estados Unidos, de una de las agencias, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, va a ser su capital semilla. ¿Qué sucede entre el 2002 y el momento en el que reciben los recursos de Estados Unidos? ¿La asociación funcionaba? ¿Con qué recursos? ¿Tienen alguna información al respecto? Es correcto, la asociación se hace de un capital semilla que le sirve su soporte y su sustento y es ahí donde ya empieza esa dinámica de solicitar préstamos y giros sobre giros al banco. Entonces, funciona todo este tiempo determinado. Por eso es de que, aunque la investigación está para todo el Consejo de Administración,
no a todas han sido atraídos a este momento a un proceso penal. Hay otras personas que pues en su momento, de acuerdo a la investigación que aún continúa en desarrollo, podría ser llamados también a la investigación y a un posible proceso penal. Eh, eh, um, Como son fondos que provienen a través de donaciones y son fondos de cooperación internacional y como son al final el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y cómo la fiscalía puede hacer para indagar, porque digamos, si fuesen fondos de origen guatemalteco, pues es muy fácil, ¿no? O sea, se pide a la IBE información, a la Superintendencia de Bancos, pero estamos hablando de fondos que vienen de los contribuyentes estadounidenses. En ese caso, ¿cuáles son los campos de acción que tiene la Fiscalía? Bueno, hace aproximadamente 2 semanas yo giré un oficio al señor ministro de Relaciones Exteriores a efecto que por la vía diplomática solicite al gobierno de Estados Unidos específicamente información sobre una transacción financiera que se da en Estados Unidos hacia el banco. A pesar que nosotros ya contamos con cierta información, necesitamos sustentar la misma. Y nosotros esperaríamos que el gobierno de Estados Unidos, que presentó la denuncia, nos acompañara en este proceso de investigación en conjunto trabajar este caso con la documentación que nosotros hemos logrado requerir. Y ya se hará también el requerimiento a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales a efecto de que podamos contar ya con esa información que para nosotros nos va a complementar con la que ya nosotros tenemos. Licenciado, el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana ha solicitado aplicación del derecho norteamericano, teniendo en cuenta lo que planteaba Mario, que son recursos de los contribuyentes norteamericanos. No le escuché la pregunta, Cristian. Licenciado, la pregunta va en torno a que si Estados Unidos buscaría en algún momento aplicar su normativa debido a que son recursos de los contribuyentes norteamericanos. Bueno, yo no le podría responder esa pregunta. Nosotros lo que sí esperaríamos es que el gobierno de Estados Unidos colaborara con la investigación con nosotros, enviándonos la información que nosotros ya le hemos solicitado. Ahora bien, usted hace mención a otras fundaciones, 7 hace usted mención. Por supuesto, usted ya mencionó que el caso está bajo reserva y no se puede hablar más allá de lo que se ha ventilado o lo que hemos conocido el día de hoy. Pero digamos, estas 7 fundaciones o asociaciones, todas son de carácter para temas comunitarios, rurales, el desarrollo campesino, o son de otras actividades. No, todas de acuerdo a su constitución, se busca el desarrollo de las comunidades. Entonces, básicamente todas tienen su misma finalidad, su mismo objetivo. Y es lo que pues a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que también se da un tema similar al de Asodefir y el banco. Entonces, la investigación es extensa, es muy amplia. En esta primera fase únicamente nos quedamos con los miembros de Consejo de Administración y Junta Directiva de Asodefir, pero existen más asociaciones, más personas, y nosotros esperamos en un tiempo presentar ya el resultado de esa otra fase que ya, pues, ya se está trabajando. Licenciado, los delitos imputados no gozan de medida sustitutiva y no tendrían en el inicio procesos abreviados que pudieran ser negociados con los imputados. Bueno, depende de la dinámica que se dé en las audiencias. Nosotros consideramos que hay lavado de dinero, hay asociación ilícita, pero será en el desarrollo de la audiencia donde ya nosotros pues haremos nuestro requerimiento, como siempre yo lo he dicho, de forma objetiva e imparcial y con estricto apego al principio de legalidad. Será la resolución del juez, pues en su momento dado que nosotros la tenemos que valorar, pero sí efectivamente estos delitos no gozan de medida sustitutiva, pero sin embargo hay otros aspectos que estimo yo que el juez podría valorar también. Ahora bien, fiscal, dentro de las personas capturadas el día de hoy está el exministro de Agricultura, Edwin Barrientos, durante el gobierno
de Alfonso Portillo. El exministro también fue capturado, si no estoy mal, hace unos 3, 4 años, por el caso, bueno, no 3, 4 años, 5 años, por el caso cooptación del Estado. ¿Ese caso tendrá alguna conexión con este derivado que estamos hablando de una segunda recaptura? Bueno, no recaptura, una segunda orden de captura que se gira contra Edín Barrientos. Bueno, podría ser, pero lo que nosotros hemos determinado acá es que él en su calidad también como de ASODEFIR y del Consejo de Administración, cuando se dan esta aportación que viene del gobierno de Estados Unidos, que son dos hechos muy distintos a la sindicación que él tiene en otro caso. Entonces, podría haber cierta relación, pero en este momento yo considero de que es muy prematuro yo indicar algo al respecto. Bueno, 9 de la noche, 57 minutos. Estamos hablando con el fiscal titular de la FESI, el licenciado Rafael Curuchiche, para pues ahondar en el caso de las capturas de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos el tema. ¿Estás listo? Listo para comenzar la mañana con nosotros. De lunes a viernes a las 7:30 AM te acompañan Joaquín Samayoa, Keila Rodas y Otto Arévalo. Para que estés informado desde muy temprano, te presentamos los temas coyunturales más importantes con entrevistas a expertos. Somos información, actualización y análisis. Hablamos de lo que sucede en las canchas de Guatemala y en el mundo. De lunes a viernes. A las 7:30 AM. Solo por Canal Antigua. El equipo periodístico de Canal Antigua, desplegado para llevarte la información desde el lugar de los sucesos. A la 1 PM. Inmediatez y noticias en desarrollo. Un recorrido por lo importante de Guatemala a lo largo de la jornada. Noticias a las 7 PM. Lo destacado del día. Información y noticias más allá de nuestras fronteras. Descubre el panorama del mundo a las 8 PM. Un país democrático existe gracias a la diversidad de opiniones. Del intercambio de las mismas se nutre una sociedad y se construye un funcionamiento más inclusivo. Por ello, el bienestar y la prosperidad colectiva depende del respeto a poder expresar ideas. Nada ni nadie debe ejercer un control para aplacar el derecho a la libertad de expresión. Conoce a los dueños del balón. Ellos son Carlos Paredes, Edson Aldana y Otto Arévalo. La discusión deportiva llega a ti en la voz de la experiencia. Dueños del balón, de lunes a viernes a las 6:30 PM, solo por Canal Antigua.
vuelta acá en a las 8:45. Estamos enlazados con el licenciado Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, hablando del caso Asodefir, el cual hoy se solicitaron o se pretendían ejecutar 14 órdenes de captura. Se han ejecutado 5 órdenes de captura. Y pues bueno, continuamos conversando con el licenciado Curruchiche. Y pues bueno, licenciado Curruchiche, digamos, la pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué hoy? ¿Por qué justo en este momento? ¿Qué determinó o qué elementos consideró la Fiscalía para ejecutar hoy y hacer público hoy este caso? No necesariamente por qué hoy o por qué mañana o por qué no fue ayer, ¿verdad? Nosotros desde hace aproximadamente 3 semanas hemos estado solicitando en el juzgado Contralor de la Investigación, que es el juzgado segundo, como en el juzgado de diligencias urgentes, que se nos programara la audiencia para hacer este caso poder judicializarse. Y fue hasta el día de ayer por la tarde que se nos agendó en el juzgado, y es por eso que se realiza el día de hoy, pero los tiempos de la investigación ahí están, no es porque haya una X o Y situación de que por qué hoy. Obviamente pues hay ciertas situaciones que muchas personas prejuzgan, pero yo le puedo decirte que fue hasta el día de hoy que el juzgado nos logró agendar, perdón, el día de ayer, y se operativizó el día de hoy. Licenciado, para explicarle a la audiencia el pedido de retiro de la inmunidad del actual ministro de Agricultura, debido a que los hechos imputados son de cuando él no era funcionario. ¿Cómo opera en ese caso? Porque la investigación ya tiene bastante tiempo, inclusive antes de que el ministro asumiera la cartera. De acuerdo a los hechos investigados y al tiempo con que estos ocurrieron, nosotros consideramos de que en este caso el actual señor ministro, en su calidad de socio, pero también como miembro del Consejo de Administración, en las asambleas y en las reuniones de la Junta de Administración, él dio su aval y otorgó el visto bueno para que se realizaran algunos préstamos a Sodefir, teniendo obviamente un conflicto de interés porque era miembro del Consejo de Administración, pero también era miembro de la Junta Directiva de Asodefir. Por eso es que nosotros consideramos que él pudo haber cometido el delito de lavado de dinero y estafa propia. Entonces, de acuerdo a la temporalidad de los hechos, sí consideramos nosotros de que podría haber cierta responsabilidad. Y es por eso que se ha solicitado el retiro del antejuicio. Ahora bien, licenciado Curruchiche, dentro de estas órdenes de aprehensión que se buscaban ejecutar el día de hoy, dentro de esta lista de personas, se encuentra la analista y directora de IEPADES, Carmen Rosa de León Escribano. Inmediatamente se conoció que se le buscaba, que la policía la buscaba aprender el día de hoy, pues como a los 20 minutos ella en sus redes sociales publicó un comunicado diciendo de que le extrañaba, y estoy citando textualmente, que le extrañaba esta situación porque ella ya se había puesto, ya había dado declaración anticipada ante la FESI. Digamos, ¿por qué se determina solicitar la orden de captura? Ella dice que, pues bueno, que hay mala fe en esto. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, ella, al igual que otras personas, en su momento rindieron su declaración testimonial, no en calidad de anticipo de prueba o prueba anticipada, sino que simplemente ella declaró y dio su versión. Entonces, luego del análisis que hemos hecho, objetivo e imparcial, y lo voy a decir muy claro, con base a los informes criminales, a los informes financieros y al informe y auditoría que practicó la Superintendencia de Bancos, logramos determinar, y de acuerdo a la temporalidad de los mismos, que hubo una participación de esta persona. Y por los tipos penales, nosotros consideramos que era lo más factible solicitar la orden de aprehensión, pero nosotros hemos hecho un análisis objetivo e imparcial y a esa conclusión hemos arribado y por eso se hizo el requerimiento correspondiente. No es porque esto sea alguna situación personal
o por alguna revancha, no, no es así. Nosotros le puedo afirmar con toda seguridad que a partir del 3 de agosto del año 2021 para el día de hoy, las investigaciones se hacen de forma objetiva e imparcial, sin ningún sesgo ideológico, político o cualquier otro que se pudiera argumentar. Licenciado Curuchiche, poco se habla de los recursos. ¿Dónde están esos 1.700.000 quetzales? ¿Esos fondos generaron réditos que pudieron haber sido distribuidos entre los hoy sindicados? ¿Cuál es el destino de los recursos y el estado actual de los mismos? Es eso, específicamente el lavado de dinero, que se obtienen intereses de forma ilícita y se reparten entre estas personas. Entonces, básicamente, ese es el lavado de dinero, el que se obtienen fondos de forma, digamos, y lo quiero decir bien claro, el aporte que hace Estados Unidos es un aporte lícito. La ilicitud está en la finalidad y el objetivo con que se utilizaba este dinero. Y más aún cuando luego de este capital de trabajo, que es un capital semilla, ya se convierte nuevamente en solicitar préstamos, sobregiros, obtener intereses. Ese es en sí el fondo del lavado de dinero, que se obtienen beneficios, se obtienen intereses, cuando no es esa la finalidad de una asociación, no solo ASODEFIR, sino las otras 7 que se están investigando. Ahora bien, en el caso del ministro actual, el ministro José Ángel López Camposeco, titular de Agricultura, en este caso, digamos, los antejuicios contra ministros de Estado los conoce el Congreso de la República. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir esto ahora? Bueno, se ha presentado hoy a gestión penal, esto luego se remite a la Cámara de Amparos y Antejuicios, y posteriormente se remite a donde corresponde, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros vamos a estar pendientes en el desarrollo de estas diligencias y las tendremos que ir a ratificar. Básicamente esa es la dinámica que lleva en este caso el antejuicio como otros antejuicios. Licenciado, estamos ante un caso que involucra además entidades bancarias. ¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Bancos? ¿Qué ha aportado? ¿Y por qué no hubo acciones de inteligencia financiera que pudieran anticipar estos hechos? Bueno, quisiera ahondar un poquito más. En el mes de julio del año 2020, la Superintendencia de Bancos también presenta una denuncia, aunada a la que ya existía del gobierno de Estados Unidos. Eso nos da más soporte a la investigación que nosotros estamos realizando, pero sí, efectivamente, la Superintendencia de Bancos también presenta la denuncia correspondiente al detectar también que había cierta cantidad de dinero, cierto flujo financiero que no era acorde, en este caso, a esta asociación. ¿En algún momento Estados Unidos puede solicitar que se le reintegren esos $216,000? Bueno, será decisión de ellos, pues ellos han presentado la denuncia y nosotros esperaríamos que nos apoyaran y bueno, ya será muy decisión de ellos y en su momento dado ellos determinan de que requieren que se les reintegre la aportación que ellos hicieron, la donación que ellos hicieron. Licenciado Curuchiche, ¿se tiene el dato de cuándo ese dinero ingresó a Guatemala? ¿Cuándo fue trasladado de arcas norteamericanas a la asociación ASODEFIR? Es correcto, tenemos esa información, pero yo no podría ahondar más en detalle derivado del estado en que se encuentra la investigación, pero sí tenemos esa información. Ahora bien, digamos, ¿cómo se puede prevenir el que, digamos, con fondos de cooperación internacional se estén realizando ilícitos como este o posibles comisiones? Porque, digamos, no nos toca a nosotros determinar si aquí hay o no un ilícito. No somos jueces, por supuesto, ni fiscales. Pero ¿cómo se puede prevenir que dinero de cooperación internacional pueda estar incurriendo o pueda estar siendo mal utilizado acá en Guatemala? Bueno, aquí es donde ya entran en juego otros aspectos. Recuérdese que había una ley que dio mucho de qué hablar, donde específicamente se hablaba sobre un control
a ciertas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, establecer su origen, quién daba esos aportes, pero ya son otras situaciones que yo no podría profundizar más. Me quedaría por acá, Mario, toda vez de que cómo prevenir, bueno, con una buena fiscalización y un buen control que se hiciera por parte del Estado. Licenciado, queda en evidencia que varios de los implicados han ocupado cargos en la institucionalidad pública. Eso les da un manejo y les da acceso a información privilegiada que les permite luego crear estas estructuras y poder pues hacer este jineteo de los recursos de cooperación internacional. Sí, claro, entonces muchas de esas personas pues también laboran o laboraron en el sistema bancario, entonces conocen el movimiento que se da y la información que tenemos también es de que también pues en su momento dado muchos de ellos también trabajaron para la superintendencia de bancos. Entonces le da cierto control, cierto conocimiento de todo este tipo de operaciones que se han realizado. Ahora bien, licenciado Curruchiche, digamos, durante la mañana y durante el desarrollo de este caso ha habido, digamos, opiniones, pues no opiniones encontradas, sino que no encontradas porque no se vieron cara a cara, pero sí se han vertido opiniones desde su punto de vista y desde el punto de vista del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI. Digamos, en su posición, ¿qué es lo que usted ha encontrado o por qué usted manifestó lo que manifestó el día de hoy en cuanto a que pareciera que este caso no se le quiso dar seguimiento, no se quiso girar las órdenes de captura, porque digamos, él manifestó en un comunicado de prensa su postura, pero quisiéramos conocer la suya también. Bueno, yo lo que dije fue de que esa investigación era muy pobre, muy débil. No se había practicado lo que en el Ministerio es la debida en el Ministerio Público que es la debida diligencia. Este caso lo puedo afirmar yo que estaba engavetado, como que estaba escondido, como que se quería proteger a ciertas personas. Y aquí es donde entra el aspecto ideológico, Mario. Entonces, lo puedo decir con suma claridad. Esta investigación no tenía ni siquiera un análisis criminal, no había un análisis financiero y eso es fundamental. Y en 8 o 7 meses nosotros, con mi equipo de trabajo, logramos establecer qué era lo que hacía falta en esa investigación, que hacía falta mucho. Y entonces ahí están los resultados. Pero, Mario, y así como este caso que nosotros hemos revelado el día de hoy, existen otros. Además, hay más investigaciones en curso que no se le dio el tratamiento correspondiente y que en su momento van a salir. Entonces, yo respeto lo que él ha manifestado. No sé qué ha dicho con claridad más que todo lo que usted me está diciendo en este momento, pero en realidad esta investigación es que nosotros la hemos realizado e incluso ya contamos con un análisis, una auditoría que, como le indiqué, lo realizó la Superintendencia de Bancos. Entonces, el caso está bien documentado, bien soportado, pero en su momento no se le dio el tratamiento correspondiente. ¿Por qué? Pues no lo podría yo determinar por qué a ciencia cierta, pero creo que sí hubo cierta intención ahí en no operativizarlo, porque si desde hace 3 años, que prácticamente va en el mes del 2 de agosto, va a cumplir 3 años esta investigación, y si ya se tenía conocimiento que existía esa la misma, ¿por qué no se judicializó? ¿Por qué no se presentó a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional este caso? Pues la verdad, yo no le podía indicar mayores razones, más lo que yo he encontrado, Mario, y que creo que más adelante nos vamos a sorprender todos de algunas investigaciones que estaban ahí y que no se habían trabajado. Básicamente lo que Juan Francisco Sandoval en su comunicado dice que en todo momento se le informó a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, con el interés de operativizar el caso, dice él, pero que la fiscal requería informes constantemente que se le reportaran los avances. Y él dice que fue muy complicado pedir autorizaciones judiciales para gestionar informes bancarios y que el juez
se tardó, por ejemplo, hasta 8 meses para dar cierta información, y él pues dice una serie de cuestiones que hay mala fe de parte de usted, y que pues que le parece raro, dice él, por supuesto, que esto sale a la opinión pública justo cuando se tiene que elegir fiscal general. ¿Qué opina usted al respecto? Cuando todos somos señalados, buscamos una u otra forma de desvanecer los mismos. Nosotros hemos solicitado las audiencias en los juzgados y hay un parámetro de 2 a 3 semanas y se nos han otorgado las audiencias. Entonces, no es cierto que 8 meses se gestione una audiencia, por lo menos con nosotros, desde que yo llegué a FESI, las audiencias se gestionan en 2 a 3 semanas. Y entonces es lo que él ha manifestado. Yo realmente no tengo mayor cosa que argumentar. Básicamente los tiempos de la investigación ahí estaban. Nosotros hemos parado esta investigación y bueno, él podrá decir lo que quiera, pero los informes financieros, ahí están las fechas en que se presentaron, en que se requirieron y que fueron ya en este año, Mario. A partir de lo que ya se ha hecho público de esta investigación, señor fiscal, ¿hay líneas de investigación que pudieran tocar a la entidad bancaria? Bueno, por supuesto, pero en todo caso creo que la entidad bancaria como que fue objeto también de ciertas situaciones que se dio por parte de la Junta Directiva de ASODEFIR. Y yo no quisiera profundizar más en esto también por la fase de la investigación en que se encuentra. También, fiscal, digamos, en este caso, usted dice que vendrá una segunda fase de esta investigación. ¿Esta investigación, digamos, ya está encaminada, ya va avanzada, o a partir de lo que se va encontrando en recientes? Usted ha dicho que hace unas 2 semanas se han pedido informes. ¿A raíz de eso se está armando esta segunda fase? Nosotros nos detuvimos en esta primera fase únicamente el Consejo Directivo de ASODEFIR, pero ya hay cierta investigación donde se logra establecer en otras asociaciones la posible participación. Entonces, derivado de, hemos seguido nosotros la ruta del dinero, derivado entonces de esos informes financieros, ya consideramos nosotros que en un cierto tiempo ya podríamos presentar una segunda fase. El caso es muy grande, engloba mucha cantidad de personas también y asociaciones, entonces por eso hemos tomado la decisión de que se haga en varias fases. Viene una segunda fase, posiblemente una tercera y hasta una cuarta fase, porque el caso es, como lo repito, grandísimo, que engloba a muchas personas. Cuando hablamos de casos en varias etapas, licenciado Curuchiche, la investigación continúa. Más o menos, ¿qué cantidad de personal está involucrada? Usted ha referido de análisis criminales, análisis bancarios, financieros. ¿Cuáles son los esfuerzos que está realizando FESI para poder esclarecer este hecho? Bueno, la señora fiscal general ha dotado a FESI de analistas criminales, analistas financieros, de aproximadamente 40 personas trabajando no solo en esta investigación, sino en otras. Entonces, se han detectado hallazgos, pero en conclusión son aproximadamente 40 personas entre analistas criminales y financieros que están en esta investigación. Ahora bien, fiscal Curuchiche, quedan 6 días para que se haga el anuncio en cuanto a quién va a dirigir el Ministerio Público. Hay 6 nombres en la nómina donde el presidente de la República tendrá que escoger. Entre esas está el nombre del actual jefa del Ministerio Público. No sabemos si el presidente la va a reelegir o si va a escoger a otro de los 5 nombres que están en ese listado junto con ella. ¿Qué garantía hay de que esta investigación se va a continuar o va a seguir los procedimientos y su rumbo si es que, digamos, llega otra persona al Ministerio Público y en un eventual cambio que haga de fiscalías lo releve a usted o lo rote o lo cambie, qué sé yo? ¿Qué garantía hay de que esta investigación continúe? Bueno, para eso hay analistas criminales y financieros que están trabajando en el mismo, y yo no podría adelantarme a ciertas situaciones, pero la investigación sigue su curso, la investigación debe de continuar. Recuérdese que las investigaciones del Ministerio Público son institucionales, no son personales.
Entonces, si en dado caso se da esa situación y llega otra persona en mi lugar, pues ahí está la investigación y solo correspondería darle el seguimiento eh, que corresponde en este caso, que como lo indiqué es muy grande, pero la investigación ahí está bien sustentada, bien documentada. Entonces creo que si llegaría otra persona en mi lugar, se encontraría con una investigación bien sustentada. Licenciado Curruchiche, ha referido usted que, bueno, ya hay una serie de líneas de investigación vinculadas a este caso. Hasta el momento, ¿hay algún otro funcionario público que pudiera ser requerido dentro del caso y que goce de derecho ante juicio? Yo no podría adelantarme en esto porque obviamente la investigación es bien sensible y entonces no podía yo revelar mayores detalles tomando el estado en que se encuentra esta investigación. Entendemos, fiscal Curruchiche, que de no ser ministro, el señor José Ángel López hoy se le hubiera capturado. Es correcto, así es. De acuerdo a los hechos y a la temporalidad de los mismos, pues eso era lo que nosotros íbamos a solicitar. Licenciado, ¿podríamos tener algunos detalles extras de la denuncia que presentó la agencia norteamericana en su momento? Es que básicamente lo que ellos manifiestan es que tienen conocimiento de que esos fondos que ellos habían aportado no se utilizó para el objetivo de la asociación. Y por eso también se hace la denuncia de la Fundación Sares, porque también se tiene conocimiento que hubo cierta triangulación de fondos con Asodefir y este banco. Y entonces es así como ellos hacen de conocimiento, pero básicamente esos son los hechos que se relacionaron, Cristian. Fiscal Curruchiche, digamos, al hacer un corte de caja, hablando un poco de otros temas, al hacer un corte de caja, y como les repito, pues puede que continúe la fiscal general Consuelo Porras, puede que no continúe, pero digamos, si usted tuviese que entregar el cargo la otra semana, ¿qué casos lleva ahorita la fiscalía a su cargo? ¿Cuáles, digamos, son los más extensos, los que hay que darle continuidad? ¿Cuál sería el corte de caja que usted entregaría si es que hubiese un cambio? Bueno, este caso que hemos presentado el día de hoy es un caso grande. Está también el caso Odebrecht, y que este caso solo ha sido investigado un 15%. Hace falta investigar un 85% todavía. Y otras investigaciones que por la sensibilidad de los mismos yo no podría profundizar más, pero hay investigaciones que se vienen desarrollando y que en su momento se van a presentar. Pero creo que este caso, el de hoy y el que ya le indiqué, el caso Odebrecht, pues son uno de los más relevantes, son de los que básicamente se encontraban en el juzgado de mayor riesgo porque este caso tiene varias fases. En el caso Odebrecht está el caso construcción y corrupción fase 1, fase 2, que tienen relación. Entonces, hay más investigaciones que en su momento, pues al ser el corte de caja, como usted indica, la persona que llegue, pues le tiene que dar el seguimiento correspondiente. Licenciado, usted en sus intervenciones anteriores refería que solicitan al gobierno norteamericano su colaboración. En concreto, ¿qué están solicitando de apoyo de las instituciones norteamericanas? Hemos solicitado que por la vía diplomática se nos informe sobre un número de cuenta de una transacción que sale del banco, de un banco de Estados Unidos a Guatemala, y otra documentación para establecer esos fondos que se dieron en su momento, un documento que se firmó también. Entonces, esa es la información que nosotros hemos solicitado y que nos va a venir a complementar la que nosotros ya tenemos. ¿Qué banco de Estados Unidos hace la transacción? ¿Tiene usted el nombre? Claro, es el Bank of America, sucursal Miami. Y en el caso de Guatemala, licenciado Curruchiche, eso a la hora del ingreso al país, ¿cómo se hacen los registros? ¿Va directamente a la asociación? ¿Va a un banco? ¿Cómo funciona esas transacciones? Es correcto, va a la asociación y posteriormente se hace, va al banco del sistema y posteriormente a la asociación. Y hay algunos documentos ahí que se elaboraron y así es como se siguió la ruta
del dinero, pero sí necesitamos esa información y esa cooperación del gobierno de Estados Unidos para esa transacción que sale, como ya lo indiqué, de Miami, del Bank of America. Si nos puede refrescar cuándo será la audiencia de primera declaración, cómo sigue el proceso, las fases, fechas, tiempos. Bueno, hemos sido notificados el día de hoy que el día 18 se va a llevar a cabo la audiencia de primera declaración y entonces de estas 5 personas haremos nuestros argumentos y obviamente la jueza va a resolver y posteriormente, pues dependiendo del resultado de las audiencias, tomaremos las decisiones en cuanto a las demás diligencias que tenemos que hacer nosotros para sustentar más esta investigación. Empieza a correr a partir de que el juez conozca y se den las primeras declaraciones, etcétera, ¿se empieza a correr el tiempo específico para que la Fiscalía pueda presentar la investigación, licenciado? Sí, es correcto. Puede ser de 3 hasta 6 meses. ¿Y la Fiscalía está ya en capacidad de poder presentar una investigación del tamaño que usted ha referido a lo largo de la entrevista del día de hoy? No le escuché, Cristian. Que si la Fiscalía está ya en capacidad de poder presentar una investigación en primera etapa con todos los detalles que usted ha referido el día de hoy del tamaño que podría llegar a tener esta investigación. Es correcto, ya tenemos nuestros análisis financieros, nuestros análisis criminales, ya la Superintendencia de Bancos practicó una auditoría, entonces ya tenemos los elementos que nos sustentan nuestra tesis. Cristian, entonces sí, estamos en la capacidad de operativizar no solo esta fase, sino las otras que pudieran venir. Para finalizar, entonces, licenciado Curruchiche, usted ha dicho que se están investigando 7 asociaciones más y, por supuesto, esto va a derivar en solicitud de más órdenes de captura. Bueno, haremos nuestro requerimiento correspondiente y de forma objetiva e imparcial. Entonces, posiblemente pues esa sea la decisión que vayamos a tomar, pero no la puedo asegurar en este momento. Bueno, pues muchas gracias al jefe de la FESI por haber estado esta noche con nosotros hablando a propósito de este caso a Sodefir y las órdenes de captura giradas este día. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, un caso más, a mí me llama la atención. Si ustedes hacen una revisión de los grandes casos y escándalos de corrupción en Guatemala que tienen que ver con utilización del sistema bancario estadounidense o que hay transacciones de Estados Unidos, siempre aparece el Bank of America con sede en Miami. Siempre. Siempre. Es una cosa que uno dice, bueno, pero si los norteamericanos tanto que cuidan el tema del lavado, de que su sistema bancario no sea utilizado para ilícitos, siempre en los casos de mayor impacto de corrupción en Guatemala, que viene dinero allá, siempre aparece el Bank of America de Miami. Insólito. Algo importante también a resaltar, Mario, es que corrupción es lo que decía el fiscal, llevar una institución que tenía ciertos fines a algo que no cumple con esos fines y que es utilizada para beneficio muy particular. Así que también el caso podría arrojar elementos interesantes de otro tipo de corrupción que no ha estado bajo la lupa, Mario. Y por supuesto, esperar también la segunda fase, ya dijo el fiscal, que se está investigando a 7 asociaciones más y que habrán involucramiento de otros nombres y personas. Bueno, nosotros nos vamos, gracias por su sintonía, Felipe.